Hola a todos, en esta ocasión voy a realizar la sesión correspondiente al proyecto integrador que lleva por nombre Tecnología de Información y Comunicación. Como pueden observar, yo ya estoy dentro de plataforma y en esta sección aparecen todos los recursos que ustedes tendrán que revisar y estudiar antes de realizar su proyecto integrador. En esta pestaña tengo abierta la que es la actividad integradora que lleva por nombre Tecnología de Información y Comunicación, y en esta parte aparece qué es lo que tienen que realizar a lo largo de la actividad o del proyecto integrador. Pero para ello me voy a apoyar en una presentación PowerPoint y verificar paso a paso qué es lo que tenemos que realizar. Entonces, la presentación lleva por nombre Tecnología de Información y Comunicación, que es básicamente el nombre del proyecto integrador. Enseguida voy a retomar alguna información que ya habíamos verificado en las semanas anteriores, pero que es importante retomarla ya que vamos a realizar una presentación electrónica o una presentación PowerPoint. Es por eso que, la siguiente diapositiva lleva por nombre Presentaciones electrónicas. Y enseguida vamos a recordar el contenido que dice lo siguiente: los documentos electrónicos son la base para las presentaciones electrónicas. Son productos informáticos que permiten realizar de forma rápida y llamativa, mediante programas ofimáticos, exposiciones con imágenes, texto y videos. Las presentaciones electrónicas permiten presentar ante un público numeroso información con formatos llamativos, fáciles de comprender y de calidad. Enseguida aparece lo que es PowerPoint y ya habíamos visto que una de las aplicaciones más populares para realizar presentaciones electrónicas es PowerPoint. Es el más utilizado ya que puede ser proyectado sin conexión a internet y sobre todo por su fácil y amigable formato. Además permite realizarlas con texto, gráficos, audio y video si uno lo desea. Enseguida vamos a tomar en cuenta las sugerencias para hacer una presentación. Vamos a retomar esta información. Acuérdense que lo ideal es que el tamaño del texto o la fuente debe ser de 14 puntos como mínimo y no superar las 6 líneas de contenido para que el auditorio pueda leerlo y comprenderlo, mientras que los títulos deben ser de 28 puntos. Es importante tener en cuenta esto. Las imágenes apoyan el texto y deben corresponder con lo que se dice. Pues sí, si van a agregar imágenes, tienen que hacer referencia a lo que se está ejemplificando o mostrando en el texto. Enseguida, como punto número 3, aparece el diseño y fondo de las diapositivas. Cada una de las láminas que forman la presentación se decide después de elaborarlo para que no tape los contenidos ni sature la imagen. Pues sí, lo ideal es que primero realicen todas las diapositivas y agreguen toda la información y enseguida ya agreguen lo que son las imágenes y posteriormente los efectos solicitados. Y como punto número 4 nos menciona los colores que se usen en el fondo y en las imágenes deben ser tenues, no muy intensos, para que no molesten la vista de los espectadores. También ese es un punto que tenemos que tomar mucho en cuenta. Enseguida aparece lo que son los recursos digitales y audiovisuales. Esta información la rescaté de los recursos de la semana 4. Entonces dice: en la actualidad vivimos una era en la que los medios se combinan en nuestra vida de tal manera que podemos acceder a diferentes tipos de información, todo a través del mismo artefacto, ya sea la computadora o el teléfono celular. Además, es posible guardar la información en ellos y compartirla con amigos a través de las redes sociales de manera instantánea. Pues sí, básicamente nosotros ya sabemos esto e incluso ya lo hemos realizado en la semana anterior. Ya compartimos fotografías y documentos a través de aplicaciones conocidas como nube. Y también nosotros podemos, ya nos dimos cuenta que podemos acceder a la información, a diferentes tipos de información desde un mismo artefacto, ya sea una computadora o bien un teléfono celular. Enseguida, agrego también la información de lo que es el WordArt. Este es un recurso de la paquetería de Office, se puede utilizar tanto en Word como en PowerPoint y nos permite manejar elementos visuales como colores y formas aplicados a los textos. Aquí aparece una imagen donde estos son algunos de las
formas ya predeterminadas que tiene lo que es WordArt. Y en esta presentación vamos a hacer uso de ellas en el proyecto integrador que ustedes van a integrar a plataforma. Enseguida también agrego una diapositiva sobre las impresiones de pantalla, ya que también es importante para que ustedes puedan realizar correctamente su proyecto integrador. Si ustedes desean copiar la impresión de pantalla de su tarea, entonces nos dice lo siguiente: para realizar una captura de pantalla, busca en el teclado en la parte superior la tecla Print Screen o Imp Pant o impresión de pantalla. Dale clic, abre la diapositiva en donde lo quieres pegar y da clic al mismo tiempo a las teclas Control más V. Si necesitas recortar la imagen, se puede realizar mediante la pestaña Formato o a través del uso del mouse. Pues sí, nosotros tenemos que identificar en nuestra computadora esa tecla. Puede aparecer como Print Screen o como Imp Pant o bien como impresión de pantalla. Lo que tenemos que hacer es darle clic a esa tecla, únicamente presionarla, y posteriormente nos tenemos que posicionar en la diapositiva o en el lugar donde nosotros la queremos insertar, y podemos darle Control V o bien con el clic derecho del mouse podemos dar clic en pegar, como ustedes gusten. Y también aquí nos hace mención que nosotros podemos agrandar o recortar nuestra captura de pantalla si así lo deseamos. Lo podemos hacer mediante el uso de la pestaña Formato o bien a través del uso del mouse. Entonces esto lo vamos a ver un poco más adelante en el ejemplo. Enseguida ya aparece como tal la actividad integradora. ¿Qué producto van a entregar? Entonces van a presentar o van a integrar a plataforma una presentación PowerPoint en donde van a recuperar los productos que realizaste a lo largo de las semanas 1, 2 y 3 del módulo 1. Es decir, hicimos 2 actividades integradoras por semana. Entonces vamos a recuperar esas actividades o esos productos y los vamos a ir presentando en una presentación electrónica o en un documento PowerPoint. Entonces esta imagen que aparece aquí es únicamente para referenciar o recordar lo que se realizó en cada una de las semanas, y esta imagen aparece en lo que es plataforma, que es esta parte de aquí. Entonces aquí aparece que la semana 1 son 2 actividades, A1 y A2, que lleva por nombre usos y aplicaciones de las TIC, identificación de usos de TIC, y además el foro de clase y el foro de debate, que se llamaron evolución de las TIC e impacto de las TIC en la sociedad actual. Y aparece aquí los productos que se realizaron: documento Word, usos y aplicaciones, y presentación PowerPoint, aplicaciones de las TIC en la sociedad. Entonces aquí describe cada una de las actividades y foros, el nombre de la actividad de cada una de ellas y los productos que se realizaron en las 3 semanas. Incluso, bueno, aparece lo que es la semana 4, que es el proyecto integrador que tienen que realizar, además del foro de clase y debate. Entonces enseguida voy a continuar con mi presentación. Y bueno, aparece qué hacer en la actividad integradora. Entonces vamos a realizar, como ya les comenté, una presentación PowerPoint. Entonces por lo tanto vamos a hacer uso de diapositivas. Entonces, como punto número 1, en la diapositiva 1, por eso aquí agrego qué hacer en la actividad integradora, diapositiva 1. Dice, agrega los siguientes con formato WordArt. Entonces nosotros vamos a utilizar lo que es el WordArt para en la diapositiva 1 únicamente. Y vamos a agregar el título, que lleva por nombre Tecnología de la Información y la Comunicación. Además vamos a agregar el nombre del autor y la fecha. Entonces, como ya les comenté, WordArt se puede utilizar tanto en Word como en PowerPoint. Para insertar el WordArt nos vamos a la pestaña Insertar y enseguida aparece aquí WordArt y nosotros les vamos a dar aquí hay varias opciones. Pero bueno, ahorita vamos a revisar también un ejemplo. Nada más ahorita les comento de manera rápida cómo se tiene que realizar la inserción de WordArt. Enseguida voy a pasar a la siguiente diapositiva
donde dice qué hacer en la actividad integradora, pero ahora en la diapositiva 2. Entonces, en la diapositiva 2 van a integrar 2 párrafos y van a responder y argumentar a las siguientes preguntas. Aquí aparece en el párrafo 1, tienen que dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué dificultades encontraste en relación al uso de la tecnología? Con dificultades se refiere a programas ofimáticos, internet, redes sociales y aplicaciones, así como la creación de espacios de almacenamiento, entre otros. Aquí es muy importante que ustedes argumenten, es decir, que mencionen en un párrafo los motivos por los cuales están respondiendo lo solicitado. Entonces aquí, dependiendo de cada uno de ustedes, pues va a variar las dificultades que cada uno de ustedes encontró. Entonces eso es lo que tienen que mencionar y argumentar. Y en el párrafo 2, dentro de la misma diapositiva, en la diapositiva 2 van a entregar 2 párrafos. Primero el párrafo 1 dando respuesta a la pregunta que les acabo de mencionar, y enseguida en otro párrafo van a responder la siguiente pregunta: ¿cómo resolví las dificultades? Entonces también van a, dependiendo de las dificultades que hayan tenido, van a argumentar dichas dificultades, cómo las resolvieron y qué hicieron para poder resolver los problemas que tuvieron para realizar sus actividades. Enseguida dice qué hacer en la actividad integradora, dice de la diapositiva 3 en adelante. Entonces agrego la siguiente información. A partir de la diapositiva 3 comienza a incorporar los productos realizados en las actividades integradoras, y entre paréntesis dice 6. ¿Por qué 6? Bueno, porque acuérdense que hicimos 2 actividades integradoras en la semana 1, 2 actividades integradoras en la semana 2 y 2 actividades integradoras en la semana 3. Por lo tanto nos da una sumatoria de 6. Entonces dice, para ello, aquí vienen los elementos que debemos tomar en cuenta. Como punto número 1 dice, puedes copiar y pegar la información de los documentos en Word, o bien realiza impresiones de pantalla de tus productos. Bueno, aquí tengo un error. Lo que tienen que realizar en esta parte, ya sea pueden copiar tal cual la información y pegarla en la diapositiva, o bien realizar impresiones de pantalla, que yo creo que sería la manera más fácil para realizar su actividad integradora, además de que tiene una mejor presentación, pero como ustedes gusten. También dice, incorpora las diapositivas de la presentación en el mismo orden en el que las creaste. Es muy importante que vayan tomando ese orden, es decir, creamos la primera actividad, vamos a dar el título de la actividad y enseguida vamos a ir insertando la captura o capturas de pantalla, o bien la información referente a esa actividad. Enseguida la actividad 2 y luego la 3, 4, 5 y 6, así sucesivamente, pero en orden. Y luego también nos dice, inserta el video de tu presentación y los enlaces en Dropbox y Google Drive. Bueno, acuérdense que hicieron un video en lo que es el blog, entonces ahí pueden agregar el enlace, y además también compartimos una fotografía en Dropbox y además otra en Google Drive. Entonces también vamos a insertar los enlaces de los mismos. Enseguida es referente también a de las diapositivas 3 en adelante. Dice, incorpora las diapositivas que sean necesarias. Aquí también este punto es muy importante, es decir, ustedes pueden utilizar las diapositivas que consideren necesarias, pero siempre y cuando tengan un orden dichas diapositivas, tomando en cuenta la tablita que aparece en la actividad integradora. ¿Qué es esto? O sea, es decir, primero tiene que aparecer la primera, que es usos y aplicaciones de la TIC, y enseguida la información referente a la misma, enseguida el título de identificación de usos y enseguida la información, y así sucesivamente, pero en el orden en que se fueron realizando. También nos dice lo siguiente, incorpora transiciones, audio e imágenes a tu presentación. Pues sí, también es un elemento clave de este proyecto integrador. Una transición es un movimiento o algún efecto que se le hace a la diapositiva para mejor presentación. Audio, bueno, aquí ya también tenemos audios por defectos, y también
aparece, bueno, imágenes, si gustan también alguna imagen que represente. Todo esto para dar una mejor presentación a la persona que la está viendo. Y finalmente dice, el título de cada diapositiva será el nombre de la actividad a la que haces referencia. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Entonces, tomando en cuenta, si tomamos en cuenta la primera actividad que lleva usos y aplicaciones de las TIC, entonces a la primera le van a poner usos y aplicaciones de las TIC y enseguida van a ir agregando la información referente a esa. Enseguida tenemos la siguiente actividad que dice identificación de usos de TIC. Entonces agregamos el título, identificación de usos de TIC, y enseguida vamos incorporando las capturas o la información referente a la misma. A eso hace referencia lo que es el título de cada diapositiva. Enseguida dice qué hacer en la actividad integradora y diapositiva final. Entonces, aparte, una vez que ya hayamos integrado todas las 6 actividades integradoras con sus respectivas capturas de pantalla o bien la información copiada y pegada, vamos a hacer en una diapositiva final lo siguiente. Dice, en función de las aportaciones de los foros que realizaste a lo largo del módulo 1, recupera alguna aportación que haya cambiado o fortalecido tu visión del uso de la tecnología, intégrala a tu diapositiva y argumenta por qué. Entonces, acuérdense que nosotros hasta el momento hemos participado en lo que son los foros de clase y debate, evolución de las TIC, impacto de las TIC en la sociedad actual, beneficios de los programas ofimáticos, uso de información, la hipertextualidad, el plagio y la inmediatez y redes sociales, riesgos y beneficios. Entonces, tomando en cuenta estos foros de clase y debate en los que nosotros ya hemos participado, van a elegir únicamente una sola aportación que haya cambiado o fortalecido tu visión del uso de la tecnología, es decir, que les haya movido, que digan, yo pensé que se utilizaba solamente para esto, pero me di cuenta que también se ocupa para esto. Entonces, esa aportación la van a copiar en la diapositiva, la van a pegar, o bien una captura de pantalla, y enseguida van a argumentar por qué. Acuérdense que argumentar, vuelvo a repetir, es mencionar en un párrafo los motivos por los cuales están respondiendo. Y ya finalmente nos dice, guarda el archivo con el siguiente nombre, apellidos, nombre, M1S4, proyecto integrador, y sube el archivo a plataforma. Pues básicamente únicamente van a guardar el documento con la nomenclatura que lo han estado haciendo a lo largo de Prepa en línea y subirlo a plataforma. Entonces, estos son todos los elementos que tenemos que tomar en cuenta para realizar lo que es la actividad o el proyecto integrador. Ya finalmente agrego una diapositiva que dice ejemplo. Dice, a continuación les voy a mostrar un ejemplo de una presentación PowerPoint que incluye los elementos y características solicitados en el proyecto integrador. Entonces ahorita voy a abrir una nueva presentación con un ejemplo donde agrego todos los elementos que se van a incluir. Entonces, bueno, voy a abrir mi nueva presentación. Entonces, como pueden ver, dijimos, me voy a ir paso a paso, les voy a ir mostrando y al final la voy a reproducir con F5 o presentación ya completa para que vean los efectos que yo le agregué a la misma. Entonces, como pueden observar, en la primera diapositiva viene lo que es el título, que es Tecnología de Información y Comunicación. Aquí tiene lo que es el WordArt con un efecto también de estilo predeterminado que ya tiene. Y también viene el nombre del autor, que en este caso es mi nombre, José Ricardo Vergara Torres, y la fecha, 11 de septiembre de 2000, bueno, aquí dice 11, me equivoqué, es 2017. Bueno, es del 2017, entonces como pueden observar, las 3 elementos principales, que era el título, el nombre y la fecha, aparecen con WordArt. Enseguida aparece lo que le pongo como título a la siguiente diapositiva, argumentación,
y aparece el primer párrafo, qué dificultades encontraste en relación al uso de la tecnología, y enseguida aparece el segundo párrafo. A continuación, dijimos que a partir de las siguientes diapositivas comenzamos con las actividades. Actividad 1, usos y utilidades de las TIC. Entonces, como pueden ver, aquí tengo una captura de pantalla de mi documento en Word, donde aparece la tablita que teníamos que responder. Nada más que acuérdense que como yo nada más ejemplifiqué un rubro en el educativo, por eso es que aparece sin información las demás, pero en su caso ustedes ya tienen contestado adecuadamente esa parte. Nada más es realizar la captura de pantalla y insertarla en la diapositiva. Como pueden ver, yo todo lo hice a través de captura de pantalla, ya que se me hace mucho más fácil la manera en que se tiene que hacer, además de que también en cuanto a visualización es un poco mejor para presentar la información de manera adecuada. Enseguida tiene otra vez el título, porque estamos hablando de la misma actividad 1, usos y utilidad de las TIC, y enseguida aparece qué fuentes consultaste, y ahí yo también agrego la fuente que utilicé referente al ámbito de educación. Entonces ahí ustedes tienen que también sacar una captura de las fuentes de información que utilizaron para cada uno de los rubros. Enseguida tenían que responder una pregunta para cada uno de los rubros que dice qué tipo de fuentes consultaste para el tema de educación y por qué. Bueno, yo nada más, como les hice el ejemplo de un solo rubro, entonces también por eso es que ahí aparece en mi documento en Word una captura de pantalla donde únicamente aparece la respuesta a una de las preguntas. Como pueden ver, ahí está de manera argumentada en un párrafo, pero aquí ustedes tienen que realizar en la captura de pantalla todas las preguntas y respuestas referentes a todos los ámbitos de la actividad. Y además, acuérdense que en esa actividad, finalmente en un párrafo tenían que argumentar también una pregunta, que es lo que hace referencia a esta actividad. Entonces, como pueden observar, en estas 4 diapositivas, todos tienen el mismo título, actividad 1, usos y utilidad de las TIC. Entonces, está también ahí, en esta y en esta. Entonces, esa sería la información referente a la primera actividad. Entonces, ahora nos vamos a la segunda, porque como lo comentamos, tiene que ir en orden. Entonces, la actividad 2 es identificación de usos de TIC. Aquí tomé la presentación PowerPoint de una de sus compañeras, que es Jessica Elizabeth López Botello, para representar de manera ejemplificada lo que se tiene que hacer. Aquí realizo la captura de pantalla de la primera diapositiva, enseguida la captura de pantalla de la segunda diapositiva, enseguida la captura de la tercera, enseguida de la cuarta y finalmente de la quinta. Acuérdense que esta actividad tenía que tener como máximo 5 diapositivas, tenía que tener insertada una imagen y tenía que tener elementos de tipo de letra específico, y además en cuanto a el texto no tenía que exceder 6 renglones. Entonces, como pueden ver, utilicé únicamente esta presentación de uno de sus compañeros del módulo para representar esta actividad. Entonces, también como pudieron notar, en cada una de las diapositivas referentes a la actividad tiene el mismo título, que es actividad 2, identificación de usos de TIC. Enseguida aparece la actividad 3, que es la de tablas y texto. Entonces ahora le pongo el título actividad 3, tablas y texto. En esta tenían que representar lo que es una tabla donde tenían que rellenar cierta información, actividades que se realizan referentes a las actividades o TICs mencionadas, y teníamos que sacar el tiempo de uso para cada una de ellas y sacar la sumatoria del porcentaje de uso a través del uso de fórmulas en Excel. En esta parte era lo que teníamos que tener en Excel,
Y finalmente teníamos que mencionar otras actividades que hacemos regularmente que no implicaran uso de la tecnología. Entonces, como pueden ver, aquí tengo argumentado también o mencionado o listado las actividades que no utilizan el uso de tecnología. Entonces, esa sería la captura de pantalla referente a esta actividad. Enseguida tenemos la actividad 4, que lleva por nombre integrando tablas. En esta actividad, bueno, esta también captura de pantalla, aparece lo que son aplicaciones. Bueno, era una tabla inicial donde aparece la aplicación, la descripción y la categoría. Tenían que describir 12 aplicaciones o programas, describirlos y posteriormente definir en qué categoría se utilizaba cada uno de ellos. Además de eso, dentro de esa misma actividad, teníamos que sacar el total de las mismas, utilizando también lo que era la sumatoria en fórmula del Excel, y finalmente realizar una gráfica con la información de la tabla. Entonces aquí, como pueden observar, esto es referente a lo que es la actividad 4. Y bueno, también finalmente teníamos que responder y argumentar las diferencias que existen en el uso de las tecnologías, es decir, en el uso de Excel y Word. Aquí, en ese punto, aquí yo nada más agrego una línea para ejemplificar, pero en esa parte ustedes tiene que aparecer el párrafo argumentando la pregunta. Entonces, eso es referente a la actividad número 4, y como pueden observar en estas diapositivas, a partir de aquí tiene el mismo título, actividad 4, integrando tablas. En esta también, en esta y en esta. Perdón, en esta, hasta ahí. Y enseguida aparece la actividad 5, que es creación de un blog. Bueno, en la de creación de un blog teníamos que crear un blog en donde nosotros teníamos que insertar un video con una duración de no máximo de 3 minutos, que no excediera esa duración, y además teníamos que compartir un documento de reflexión. Entonces aquí aparece una captura de pantalla de mi blog, la pantalla inicial. Enseguida aparece otra captura de pantalla donde aquí aparece el video que yo realicé en el ejemplo, y enseguida aparece lo que es el texto de reflexión, donde le doy clic al texto de reflexión. Aquí aparece el enlace donde le damos clic, y enseguida ya doy la siguiente captura donde muestro el documento que está compartido. Acuérdense que aquí se sabe que, bueno, yo lo estoy compartiendo en Dropbox. Como pueden ver, aquí está el icono, y además finalmente yo comparto el enlace de mi blog para poder acceder directamente a él. Yo si copio y pego este enlace, me direcciona a lo que es mi blog. Miren, por ejemplo, esto lo voy a realizar para que vean que si yo lo copio y lo pego, me voy a una página nueva, a una pestaña, doy clic aquí y me aparece mi blog. Aquí aparece la página principal, el video y el texto de reflexión. Al momento de que yo le doy clic aquí, aparece el texto de reflexión. Bueno, aquí aparece un error porque acuérdense que en el ejemplo lo eliminé para hacerlo nuevamente, pero ahí les debería de aparecer. Pero como pueden observar en el ejemplo, aquí aparece el documento que es básicamente lo que tienen que mostrar en capturas de pantalla. Y en la siguiente diapositiva, bueno, es el enlace. Y finalmente agrego en la actividad 6 espacios para guardar y compartir información, que es el título de la actividad. Y aquí agrego la captura de pantalla del documento que subí a plataforma inicialmente, donde agrego el enlace de Dropbox y el enlace de Google Drive. Pero como pueden ver, aquí están únicamente en captura de pantalla. Enseguida, bueno, agrego una captura de pantalla de mi imagen que compartí en Dropbox,
y enseguida agrego una captura de pantalla del documento o el texto de análisis que está compartido en Google Drive. Y bueno, también agrego los enlaces, también para si yo los copio y los pego, pueda acceder a los mismos. Miren, voy a copiarlos y pegarlos para que vean que realmente sí funciona. Entonces al copiar ahí está la fotografía en Dropbox, y al copiar el siguiente enlace, que es este que está aquí, me va a direccionar a lo que es mi documento en Google Drive. Aquí está, texto de análisis, y está en Google Drive. Entonces esto es, aquí dice abrir con documentos de Google, entonces por eso sabemos que si estamos en Google Drive. Entonces sería referente a la actividad 6, y nuevamente noten que bueno, para la actividad 6, que es esta, tiene el mismo título para todas las capturas de pantalla. Y finalmente esta sería ya la diapositiva final, donde dice argumentación, aportación del foro de clase o debate. Ustedes pueden tomar ya sea una aportación del foro de clase o bien del foro de debate, pero tienen que hacer una aportación que les haya cambiado pues la manera del uso de la tecnología. Yo aquí tomo como ejemplo una captura de pantalla donde hice una retroalimentación a una de sus compañeras para que vean que también, bueno, así tienen que tomarla. Y finalmente agrego también una captura de pantalla donde dice la pregunta ¿por qué? Y en esta parte tienen que argumentarlo, o bien si lo quieren escribir lo pueden escribir en directamente en la diapositiva, como ustedes gusten, ya sea en una captura o bien que lo escriban de manera directa. Yo, como les comenté, pues es más fácil realizar lo que es una captura de pantalla con imprimir pantalla y ya nada más ir copiando y pegando, que es la manera más fácil. Entonces, como pueden ver, aquí ya les mostré todos los elementos que se requieren en cuanto a estructura de la presentación. Pero también la presentación, recuerden que nos dice que tiene que tener lo que son audio y transiciones. Entonces, ahorita yo voy a reproducir la presentación de manera completa para que puedan verificar que cada una de las diapositivas tiene sonido. Ya tomé sonidos predeterminados que tiene nuestro programa ofimático, y también agregué para cada una de las diapositivas un efecto de transición diferente para que ustedes puedan ver todos los tipos de transiciones que hay. O sea, hay demasiados tipos de transiciones. Por eso que tomé la iniciativa de realizar para cada una de las presentaciones un efecto o una transición diferente para que ustedes puedan ver que existe mucha variedad. Ya ustedes, dependiendo del tipo de transición que más les guste, pueden incluirlo en su proyecto integrador. Entonces pongan atención en que en cada una de las diapositivas va a tener un sonido, y además del sonido va a realizar una transición o bien un efecto de transición entre diapositivas. Entonces vamos a comenzar. Bueno, como pueden ver en esa agregué aplausos porque es la diapositiva inicial. Enseguida agrego lo que es la argumentación y un efecto de cámara para cada una de las de sonido de cámara. Y bueno, no sé, voy a regresarla para que vean el efecto de transición. Enseguida
Bueno, como pudieron observar, cada una de las diapositivas tiene sonido, que vuelvo a repetir, es un sonido predeterminado que ya tiene lo que es el programa ofimático, y también, como pudieron ver, cada una de las diapositivas tiene una transición diferente para que puedan ver que sí existe variedad. Entonces, eso es lo que debe incluir en sí lo que es su presentación. Este es un ejemplo de lo que tienen que realizar. Entonces nada más ya bastaría verificar cómo se agrega lo que es el WordArt, y además de WordArt, cómo realizar efectos de transición. Entonces voy a tomar la presentación esta que utilicé para realizar un ejemplo de cómo agregar WordArt y cómo realizar efectos de transición. Entonces, aquí en esta voy a eliminar esta parte que aparece aquí y voy a eliminar también esto que aparece aquí. Le voy a dar cortar para hacer lo siguiente. Entonces nos dice que lo realicemos con WordArt. Entonces, para insertar el WordArt nos vamos a ir a la pestaña insertar. Generalmente estamos en la pestaña inicio, le damos en insertar, y en insertar aquí aparece lo que es WordArt. Entonces le damos WordArt y enseguida aquí nos aparecen los diferentes estilos de letra de WordArt. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar este estilo, le doy clic aquí y como pueden observar aquí aparece espacio para el texto. Entonces aquí en esta parte del espacio para el texto la voy a mover un poco y enseguida voy a escribir el título, que es Tecnología de Información y Comunicación. Entonces tenemos lo que es Tecnología de Información y Comunicación. Bueno, ahí está, pero voy a bajarle un poco lo que es el tamaño de letra. Como pueden ver, está muy grande, está por defecto en 54, lo voy a reducir a 24. Bueno, nada más que tengo que seleccionar porque el texto, seleccionamos el texto y enseguida, bueno, un poquito más grande, lo dejamos en 30. Bueno, lo vamos a dejar en 28. Ahí está, Tecnología de Información y Comunicación. También enseguida dice que tenemos que tener, bueno, si yo le doy clic afuera, esto ya es un WordArt, pero como pueden observar, tenemos, bueno, aquí en lo que es la inicio, nos aparece lo que son herramientas de dibujo, y aquí podemos ir cambiando el relleno de forma, el contorno o el efecto. Le voy a poner un efecto diferente. Por ejemplo, aquí, bueno, si le das en cada una de estas opciones, nos va mostrando todos los efectos que existe. Entonces, yo por ejemplo le voy a dar una rotación en tercera dimensión que sea, por ejemplo, miren, aquí nada más le voy a ir moviendo para que vean que podemos ir cambiando lo que es nuestra forma o estilo de WordArt. Entonces, por ejemplo, le voy a dejar esta que está aquí. Como pueden ver, ya se inclinó un poco lo que es la letra. Entonces ahí ya hicimos un efecto. Y además también dice que tiene que tener el nombre del autor y la fecha. Entonces podemos aquí mismo, bueno, aquí mismo le voy a poner, le voy a dar enter y vamos a escribirle el autor, que en este caso sería mi nombre. Y además dice que la fecha, que sería 11 de septiembre, bueno, voy a poner en minúsculas, de 2017. Entonces aquí está, 11 de septiembre de 2017. Cuando yo le doy clic afuera, se acomoda esta parte. Y aquí también, si ustedes quieren hacer algún cambio a esta sección, se puede hacer. Por ejemplo, yo lo voy a mandar aquí a la derecha y ahí está.
Entonces, como pueden ver, ahí aparece lo que es tecnología de información y comunicación, que esa es la manera en que podemos hacer el WordArt. Y ya depende de ustedes, aquí pueden ir cambiando el relleno de forma, el contorno y el efecto. Esto sería referente a lo que es el WordArt. Entonces ya nada más voy a agregar lo que son algunos efectos a las primeras diapositivas para que vean cómo se inserta lo que es el efecto, y además voy a agregar también lo que es sonido. Entonces voy a agregar en esta, como es la inicial, voy a dar en insertar y vamos a agregar lo que es, dentro de insertar tenemos lo que son transiciones. Para insertar transiciones no nos vamos a ir a la pestaña insertar, perdón, es en la pestaña transiciones, y aquí en transiciones, una vez que le damos, nos aparece todo el estilo de transición. Si yo le doy clic aquí en esta flecha, me aparece muchas más opciones. Entonces, bueno, aquí, como pueden observar, aquí está marcado o sombreado ninguna, porque no tiene ninguna transición. Entonces yo voy a utilizar, por ejemplo, la transición de cortar. Entonces si yo le doy clic en cortar, fíjense que hace un parpadeo. ¿Y cómo sé que ya se le agregó transición a esta diapositiva? Porque del lado izquierdo aquí aparece esta estrellita. Si nos posicionamos en ella dice reproducir animaciones. Enseguida aparece lo que es otro, por ejemplo, desvanecer, empuje, etcétera. Pero nomás lo voy a poner uno para que vean ahorita. Y también le voy a agregar un sonido ya por defecto aquí en sonido, en esta parte dice sin sonido, pero voy a tomar el de aplauso porque es la primera diapositiva. Entonces le voy a dar aplauso. En duración no le voy a mover, nada más únicamente agréguenle lo que es y fíjense que dice avanza la diapositiva al hacer clic con el mouse. Entonces cuando yo le dé clic al mouse va a aparecer ese efecto. Entonces sí lo voy a dejar. Enseguida voy a hacer le voy a agregar otra transición, pero por ejemplo ahora voy a elegir la de dividir. Y ahí está, eso es lo que hace el efecto. Y voy a utilizar un sonido para esta diapositiva. En el ejemplo utilicé el de cámara, ahorita voy a utilizar por ejemplo el de láser. Y ahorita vamos a ver qué es lo que va a hacer. Y finalmente le voy a dar transición a otra de las diapositivas, que sería la tercera. Entonces voy a utilizar por ejemplo lo que es esta de barras aleatorias. Entonces ese efecto es el que hizo. Y también le voy a agregar un sonido, que le voy a agregar un sonido diferente para que lo escuchen. Por ejemplo le voy a poner el de explosión. Y ya voy a reproducir estas. Como pueden ver, estas tres diapositivas son las que tienen una estrella únicamente, las demás no. Entonces quiere decir que nada más las que aparecen con estrellas son las que tienen transiciones y tiene sonido porque ya se lo agregamos. Entonces vamos a ver si es cierto. Lo voy a reproducir. Como pueden observar, aparecieron los aplausos. Enseguida aparece el sonido de láser y aparte apareció la transición. En esta diapositiva se escuchó el sonido de explosión y además también hizo la transición. Y a partir de las siguientes diapositivas ya no tienen ni transición ni sonido, miren. Entonces, como pueden observar, esta es la manera en que se tiene que realizar pues la actividad integradora. Ya ejemplificamos la estructura y los elementos que tienen que integrarla, así que cómo insertar también ya lo revisamos, cómo insertar transiciones y cómo insertar sonido. Entonces esto sería todo referente a la actividad integradora del proyecto integrador, que lleva por nombre Tecnología de Información y Comunicación. Espero les haya quedado claro la manera en que se tiene que realizar la actividad. De igual manera, si tienen alguna duda al respecto, estoy al pendiente a través del foro de dudas académicas o bien a través de la aplicación Skype o mensajes de plataforma. Entonces me despido momentáneamente de ustedes, que estén bien, hasta luego, saludos cordiales.